¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos con ustedes en este día miércoles 24 de agosto del 2022. Y como ya sabe que estamos en estos días lunes, miércoles y viernes, pues el deseo de sus servidores que por espacio de 30 minutos me acompañe y tengamos una reflexión sobre lo que encontramos en las lecturas bíblicas, que en este caso vamos a ver lo que dice la Parashá Ekeb, que se encuentra en el capítulo número 7, versículo número 12 al capítulo 11, versículo 25. Pero yo me voy a concentrar en dos capítulos, el capítulo número 9 y el capítulo número 10. Es un rico de información. La porción de la semana que estoy mencionando que tiene muy buena información, sin duda. Como ya hemos citado, Deuteronomio es un libro extraordinario dentro de los libros maravillosos de la Biblia. Así es que vamos a pedir que usted nos acompañe y podamos estar viendo este maravilloso libro. Pero déjeme de una vez informarle, déjeme entonces hago una pausa para mostrar la porción de estudio que tiene que ver ya con esta semana. La porción de la lectura semanal, la Parashá Shavua, se denomina Re'e, mira, y está ubicada en el capítulo 11-26 del libro de Deuteronomio hasta el capítulo 16, versículo 17. Le recomendamos que lo lea porque a la semana que viene pues estaremos abordando puntos que son extraídos de estas porciones bíblicas. En relación a los profetas está el libro de Isaías 54:1 hasta el 55, versículo número 5. En el pacto renovado tenemos el Evangelio de Juan o Yohanan en el capítulo 6, versículo 35 al 51. Esa es entonces la porción que tiene que ver de lectura de esta semana. Yo creo que todos hemos escuchado la historia bíblica, en la literatura bíblica, en los pasajes que encontramos, estas instrucciones o estas narrativas que quiero compartir. Por ejemplo, dice lo siguiente, ahorita lo pondré en su pantalla, estoy ubicándolo el texto porque está en este capítulo número 9. Deuteronomio 10, versículo 9 y 16 dice: y miré aquí habíais pecado contra el Eterno vuestro Dios, os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que el Eterno os había mandado. En esta ocasión estoy citando la versión Reina Valera, que es la que muchos utilizan, del año 60. Pero ya sabe que aquí usamos varias versiones con el propósito de tener esa disponibilidad de uso de varias versiones. Ya hemos platicado que todo esto que hemos de encontrar en este libro, de hecho, en gran parte está basado en los libros anteriores, como es el caso de Éxodo y en el caso de Números. Y era importante recalcarles esto de los antecedentes. Hay una frase que decimos o nos la topamos cuando leemos libros de historia, ¿no? Estoy leyendo un libro que me acaba de llegar. Estoy leyendo este libro, por ejemplo, déjenme mostrárselos. Este libro que me acaba de llegar, lo acabo de adquirir, Historia Mínima de los Judíos en la Antigüedad, por el profesor Adolfo Royman. Este que está aquí, este estamos leyendo. Obviamente es una, hasta les puedo explicar así rapidito, es un resumen de un compendio de la información de los años, a través de los años del pueblo de Israel. Pero cuando estudiamos historia hay una frase muy frecuente que encontramos. Déjeme acomodar aquí esto. Muy frecuente. Que dice lo siguiente en este sentido, ¿no? Déjeme, estoy checando bien el audio.
Sí, estamos checando el audio que todo esté perfecto, porque ahorita tenía un problema. Que todo esté bien. Si nosotros no nos informamos del pasado a través de la literatura, a través de los libros, estamos condenados a repetir los mismos problemas o los mismos errores que nuestros antepasados. Esto es lo que vemos en el libro de Deuteronomio, que les está dando un resumen de lo que se había acontecido a lo largo de 40 años en el desierto tras la salida de Israel del pueblo de Egipto. Entonces llega el momento de tocar el tema del becerro de oro. Porque dice lo siguiente en el versículo número 14, dice: déjame que los destruya, dice el Señor, y los borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numeroso que ellos. Esto es lo que Dios le dice a Moisés cuando el Señor le muestra a Moisés que el pueblo había cometido un grave error, el error de haberse sumergido en la idolatría. Entonces Moisés dice: y volví, descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y aquí habías pecado contra el Eterno vuestro Dios, os habías hecho un becerro de fundición, apartándonos pronto del camino que el Eterno os había mandado. Recordemos que, como lo mencioné en el versículo anteriores, Moisés había ascendido con el propósito de recibir las tablas de la ley, de las tablas de piedra donde venían plasmados, según la narrativa bíblica, por ambos lados, con las famosas 10 frases, las 10 mandamientos, que, como todos sabemos, el mandamiento número 2 habla en contra de la idolatría. No, es decir, no está permitida la práctica de postrarse, hacerse servir a un ídolo que represente cualquier cosa en los cielos, en la tierra, en el agua, debajo de la tierra. Está prohibido. Y es entonces que el Eterno se molesta por esta situación, por lo que entonces dice que Moisés, descendiendo con esas tablas de piedra, las arroja, y dice que las quebró delante de vuestros ojos. Nuestros sabios comparten estos pensamientos sobre cómo pudo haber sido. Unos llegan a expresar que se convirtieron muy pesadas las piedras estas, porque bueno, si eran de piedra, y se le cayeron a Moisés, quizá con la intención de matizar un poco esto de que las quebró. Entonces se le quebraron. Pero pues el texto en sí hace ver que también no fue de agrado para Moshe lo que estaba viendo en torno al desenfreno del pueblo. Y me postré delante del Eterno como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos del Eterno para enojarlo. Entonces, cuando vemos este texto, nos vuelve a traer a la luz lo que se había dado en torno a esta becerra, y que, por cierto, no podemos dejar de mencionarlo, que se involucra el hermano de Moisés, a Aarón, el que fue constituido como el Cohen Gadol o el sumo sacerdote, y que pues quedó plasmado en la Biblia como un acto que no fue desde luego bien visto, ¿verdad? Y así están las cosas. Una de las frases que uso cuando le platico a la gente, es sorprendente que la Biblia no oculta las acciones de errores por parte de los siervos de Dios, los narra como tal, y como dice en la carta a los Romanos capítulo 15 versículo número 4, déjenme checar por si acaso, pero dice así lo siguiente, así aquí está: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron, como señalé antes, tienen este propósito de ubicarnos en la voluntad del Eterno. ¿Qué fue lo que pasa
con aquello, qué fue lo que pasó con aquellos hombres, mujeres, todos aquellos que de alguna manera decidieron servir a Dios y que a pesar de servir, pues cometieron errores. Yo sí le pregunto a usted, ¿usted no ha cometido errores después de aceptar al Señor? Sin duda me va a decir, ¿verdad? Mejor ni hablemos de eso, ¿verdad? Pero es una realidad, la Biblia no oculta lo que ha hecho sus siervos, y con ello nos permite a nosotros pues también aprender, no para hacer lo malo, sino desde luego para aprender no hacerlo o buscar la solución a lo que se ha metido uno en un problema como tal. Es entonces que debido a esto, imagínese, Moisés entonces arroja de sus manos las tablas, las quiebra, y pues con ello Moisés recurre una vez más al monte con el propósito de buscar la misericordia del Señor, buscando el perdón de las personas. Y entonces dice, porque temía causa de furor de la ira con que el Eterno estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero el Eterno me escuchó una vez más. Imagínense, Moisés estaba con la preocupación de que no se le diese el perdón, porque momentos antes estábamos narrando que el Señor le dijo, déjame, elimino a ese pueblo y te voy a poner de líder de otro pueblo. Pero Moisés dice, no, Señor, ¿qué van a decir tus adversarios, los idólatras, los egipcios que has dejado atrás tras cerrar el mar? ¿Qué van a decir? Que no pudiste conducirlos a la tierra prometida, no cumples tus promesas. Imagínese, ¿verdad? Moisés buscando el perdón de Dios hacia el pueblo, y con ello lo logra. Lo que vemos más adelante es por el cual quiero que usted preste atención a este que le hemos puesto al tema del día de hoy. Nuestro Padre misericordioso. Porque ya en el capítulo número 10, una vez que Moisés había hecho todo para volver a mantener la paz entre el pueblo y su creador, el creador y su pueblo, dice lo siguiente en el capítulo número 10, lo siguiente. En aquel tiempo el Eterno me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Mire cómo le da una vez más la instrucción con el propósito de volverle a entregar lo que conocemos nosotros como los mandamientos, los estatutos sagrados, sabios, que procedían del Eterno para su pueblo. Una herencia maravillosa, un tesoro que le estaba entregando Dios una vez más a Moisés, para que éste obviamente se los llevase al pueblo. Y dice lo siguiente: escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Son las mismas palabras, no iba a cambiar absolutamente nada. Ya hemos platicado que dice las Escrituras que Dios no cambia, no anda dando mandamientos ahorita y luego después las va a corregir para dárselas diferentes a otro pueblo. Son las mismas. O como dice las Escrituras, una misma ley existirá entre el extranjero como el natural. No hay más leyes diferentes, ¿no? Busca a Dios que las personas no se vuelvan hasta esquizofrénicos, ¿verdad? Pues ¿a quién le hago caso? ¿Cómo dice una cosa, dice otra cosa Dios? No. Dice las Escrituras que Dios desea que las personas sepan su voluntad, y de hecho nuestros exégetas, nuestros sabios dicen que cuando Dios le entregó allá en el monte a nuestro profeta los mandamientos, hace una interesante
Midrash, una buena exposición donde dicen, en 70 idiomas expresó el Señor los mandamientos de manera que todas las naciones lo escucharon. Esto es meramente romántico poético, pero quiere expresar que Dios desea que la humanidad entienda, que no tenga la excusa de decir, pues no lo entendí, no sé a qué te refieres, no entiendo el idioma. No, quiere que sepan las personas lo que es la voluntad del Eterno. Y mire que al año 2022 en el que nos encontramos, ¿en cuántas versiones e idiomas podemos encontrar los mandamientos o la Biblia? Pongámoslo así en el grueso modo, la Biblia. Hoy en día usted con la tecnología puede bajar una aplicación que le facilite ya no 1, 2, 3, 4, 10, ya hasta muchas versiones diferentes en su propio idioma, como también puede encontrarlas en el hebreo, en griego, en francés. Imagínense, aquí en mi computadora tengo una aplicación que se llama eSword, la famosa espada electrónica, que puede uno tener un sinfín de Biblias. Acá por el teléfono tengo otra aplicación que se llama la Santa Biblia, que por cierto hice un pago inicial, ¿verdad? Nada más único. Y me permite ver aquí una lista, pero muy amplia. Mire, esta es una lista muy amplia de versiones. Y la que yo quiera ver la selecciono y me la pone la Biblia. Por ejemplo, la Textus Receptus, la versión hebraica Turgatensia, que está en hebreo, también la encuentra. Ya, o sea que la tecnología de hoy en día es que a veces llega a ser un poco extraño, ¿no? Ya ver a las personas en las congregaciones, en la sinagoga, ya en vez de agarrar el libro, la Biblia, como volumen, como libro, ya pues la gente a veces trae un dispositivo como este, o una tablet pequeña, ¿verdad? Una tablet que les permita tener ahí, leer la Biblia directamente, y con ello pues hasta eso, facilitarle a ver cómo viene en otras versiones, que le permita ver con un poco más de panorama. Entonces Dios le vuelve a decir que las escriba otra vez las mismas palabras. No iba a ser, perdón, que iban a ser las tablas Moisés, pero que Dios las iba a escribir, y no iba a ser diferente la instrucción de otros mandamientos, iba a ser exactamente los mismos. Entonces dice que Moisés hizo un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que el Eterno os había hablado en el monte en medio del fuego en el día de la asamblea, y me las dio el Eterno. Luego entonces dice, y volví, descendí del monte y las puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como el Eterno me mandó. Mientras yo leía estos pasajes, en unos días por ahí que estaba compartiendo con alguien, me hizo pensar una frase que utilicé en ese momento que me salió así. Dije, lo voy a tratar como tema también, ¿verdad? El Dios de las segundas oportunidades. Pero bueno, le puse en este caso el título que usted ve en pantalla. El título es Nuestro Padre Misericordioso. Porque cuando empecé a reflexionar que un pueblo había fallado, en esta historia que estamos compartiendo, y luego dice entonces que el Señor se enoja mucho y llega con la intención de tomar la justicia en sus manos, y que ese pueblo estaba por recibir un regalo precioso del Señor, pero que Moisés las quebró. Vemos que Dios les da una segunda oportunidad. Ok. Por eso me quedé pensando, Dios es un Dios misericordioso, un Dios de segunda oportunidad, o un Dios que permite que aquella persona que se aflige, que reconoce su pecado, que sabe que su situación no está bien ante el Creador, y se humilla a Él, entonces encontramos que Dios reacciona de manera sorprendente. De manera sorprendente, porque
hace algo el individuo que a Dios le permite mostrar la grandeza, su misericordia. En el libro de Proverbios, capítulo número 24, versículo número 16, dice lo siguiente: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal, y así pasan, no les importa. Pero hay gente que reconoce: he fallado, Señor, y necesito que muestres misericordia, me perdones. Y Dios, que es misericordioso e infinitamente maravilloso, sin duda que llega a hacerlo. En el libro de Éxodo 34, en el versículo número 6, dice lo siguiente: y pasando el Eterno por delante de él, proclamó, es decir, por Moisés, el Eterno, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dice, ¿cómo describe ese gran siervo llamado Moisés a su Señor, nuestro Señor? Y le dice: fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Usted y yo somos testigos de que ese es Dios, misericordioso, bondadoso, tardo para la ira. Es muy fuerte sin duda, pero grande en misericordia y en verdad. Hay gente que nos llega a preguntar: ¿pero acaso Dios me perdonará? Yo el sábado pasado compartía que a veces llega gente a querernos compartir sus problemas de pecados, y tengo que decirles: no es necesario que entren en detalles conmigo. Es mejor que usted, en la privacidad de su casa, en algún lugar, órele a su Señor. No soy un confesor, no soy nada especial. Órele a su Señor. Si su deseo es descargarse, lo entiendo, ¿verdad? Pero creo yo que cuando usted lo haga a su Creador, ahí en la privacidad, nadie tiene que saber lo que usted haya hecho o no haya hecho. Y el Señor mostrará misericordia, y sin duda lo que dijo Yeshua, que al que toca se le abrirá. Entonces dice aquí que el misericordioso y piadoso, que por cierto es muy tardo para la ira y grande en misericordia, va a responder a esa persona. Va a responder de tal manera que la persona se quedará admirada, como usted lo ha vivido sin duda alguna. En el Salmo 78 y allá en el versículo 38 dice lo siguiente: pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo, sino, como lo acabamos de expresar en el capítulo de Deuteronomio 10, Dios mostraba su misericordia y una vez más les entregó los mandamientos para que estos supiesen qué hacer y siguieran el camino que Dios les había trazado. Esto lo encontramos pues en el capítulo número 9, 78, perdón, Salmo 78, versículo número 38. En el Salmo 86, en el versículo número 15 dice lo siguiente: mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Una vez más aporta lo que leíamos hace unos momentos allá en el libro de Éxodo 34. Finalizo con este texto porque sin duda, ¿quién no lo conoce? La mayoría lo conoce. Dice en el libro de Isaías capítulo 1, pero en el versículo, allá en el versículo 18, dice lo siguiente: venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. En otras palabras, vamos a poner las cosas en paz entre tú y entre yo, dice el Creador. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Una vez más, mientras yo miraba
que Dios perdonaba y una vez más instruía a Moshe Rabbeinu para que éste ascendiese al monte para recibir una vez más los mandamientos y estos sean plasmados en tablas de piedra, me hizo pensar, es un Dios de oportunidades, es un Dios de segundas oportunidades. Vuelve Él a mostrar misericordia con aquel que se humilla y reconoce que le necesita al Creador y que su acto que hizo no fue lo mejor que debería haber hecho. Y entonces, como dice aquí, busca ponerse en cuenta con su Creador y encontrará el perdón. Por su compañía, muchísimas gracias a los que nos escribieron, nos ven en esta transmisión. Un saludo a cada uno de ustedes. Nuestro servicio hoy es a las 6:30 de la tarde, si no hay cambios por los climas. Recuerden, nos vemos el próximo viernes, si nos permite el Eterno, allá a las 10 de la mañana, el viernes. Shalom, shalom y bendiciones. Esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos su compañía. Recuerde que transmitimos los días lunes, miércoles y viernes en punto de las 10 de la mañana a través de nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube. Si usted desea visitarnos, nos encontramos en la calle Cromo 375 Norte de la colonia Arroyo Colorado en Ciudad Juárez. Nuestros servicios son los días miércoles a las 6:30 de la tarde y el sábado a la 1 de la tarde. Nuestro número de teléfono celular es el 656-375-5720. Correo electrónico beimeshove@yahoo.com.mx. Esto ha sido una transmisión de la Asamblea Judío Mesiánica Beit Meshove, Casa de Restauración, en Ciudad Juárez.